El reloj acababa de dar las 9:30 de la noche cuando Eric y yo salimos a la calle envuelta en niebla. La noche traía ese frío intenso que se colaba por la chaqueta por mucho que la abrocharas, y el aire era tan húmedo que se te pegaba a la piel. La ciudad, normalmente llena de parloteo, tráfico y el zumbido constante de los letreros de neón, se sentía extrañamente apagada. La niebla parecía sofocar cada sonido, sumiendo el mundo en el silencio. Incluso el resplandor de las farolas estaba apagado, sus halos reducidos a tenues manchas en la niebla. Metí las manos más profundamente en los bolsillos, la inquietud aumentaba a cada paso. Expectativa, miedo, tal vez ambas. Esta pequeña aventura de medianoche fue idea de Eric, no mía. Llevaba semanas obsesionado con los rumores sobre un restaurante que supuestamente solo abría de noche. Pensé que todo aquello sonaba a una historia de fantasmas de internet, de esas que la gente susurra en foros para asustarse mutuamente. Pero la curiosidad tenía una forma de corroerte, y ahí estaba yo, caminando penosamente por una calle de la ciudad llena de niebla cuando debería haber estado en casa bajo una manta. Bueno, murmuré en voz baja sin querer. Me parecía mal hablar alto en ese silencio sofocante. ¿Qué pasa con este lugar? ¿Por qué estamos aquí? Eric me dedicó una sonrisa, la clase de sonrisa que decía que disfrutaba cada segundo. Su aliento salía en nubes pálidas para protegerse del frío. Dicen que el restaurante abre exactamente a las 10. Cierra antes del amanecer. Siempre. Da igual el día, da igual el tiempo. A las 10 en punto, se desbloquean las puertas. Amanece. Está cerrado. Hizo una pausa, alargando el momento como si estuviera contando un cuento junto a una fogata. Y luego están las reglas. Las reglas. Ya se las había oído mencionar antes, pero solo de pasada. Hilos en línea, debates nocturnos con borracheras en el campus, incluso rumores en las fiestas, todos los que conocían este lugar siempre volvían a las reglas. No eran simples normas o tradiciones. No, la gente hablaba de ellas como si fueran leyes, inscritas en la esencia del restaurante. Si rompías una, algo malo pasaba. El problema era que nadie parecía saber exactamente qué significaba eso. Algunos juraban que era solo marketing ingenioso, un truco para despertar la curiosidad. Otros decían que las reglas existían para protegerte de lo que viviera dentro. ¿De verdad crees que es solo una treta?, pregunté, forzando mi voz para que sonara despreocupada. ¿Algún truco viral de negocios? Probablemente. Eric se encogió de hombros, pero su sonrisa se ensanchó. ¿Pero no es ese el punto? Es lo divertido. Anda ya, ¿dónde está tu espíritu aventurero? Le di una débil sonrisa, más para calmarme que para convencerlo. La aventura estaba bien cuando se trataba de rutas de senderismo o viajes por carretera espontáneos. ¿Sentarse en un restaurante con sus propios mandamientos inquietantes? Eso era otra historia. Aún así, lo seguí. La curiosidad era peligrosa. Doblamos una esquina y, de repente, allí estaba. El restaurante. Estaba al final de un callejón estrecho, encajado entre dos antiguos edificios de ladrillo, como si lo hubieran apretado en un espacio demasiado pequeño. Su fachada estaba agrietada y descolorida, una reliquia de otro tiempo. Las ventanas estaban empañadas por dentro, con los cristales rayados y mugrientos. Sobre la puerta zumbaba un neón parpadeante, su pálido resplandor amarillo chisporroteaba débilmente contra la niebla. Las letras eran apenas legibles, como si el nombre mismo hubiera sido olvidado por el tiempo. Ahí está, dijo Eric, señalando con la cabeza hacia la tenue luz. Su voz tenía una mezcla de triunfo e inquietud. Al acercarnos, vislumbré movimiento en el interior, sombras que se movían tras los cristales sucios. Se me encogió el estómago. Había gente dentro, sin duda. Pero algo en la forma en que se movían sus siluetas parecía extraño. Demasiado lento, demasiado deliberado. ¿Listos?, preguntó Eric, con la mano ya agarrando la manija de la puerta. Me quedé paralizada por medio segundo, mirando hacia la calle de donde veníamos. La niebla parecía más densa ahora, engullendo el mundo a nuestras espaldas. Era como si entrar al restaurante significara dejar atrás el resto de la ciudad. Como si una vez cruzado el umbral, no hubiera vuelta atrás. Sentí una opresión en el pecho, pero me obligué a sentir. Sí. Hagámoslo. Eric abrió la puerta y nos invadió una oleada de aire cálido y viciado. El aroma era intenso, café,
cuero viejo y algo ligeramente metálico acechando bajo todo aquello. Entramos. La iluminación era tenue, las sombras largas e irregulares contra el suelo a cuadros. Cabinas de cuero rojo se alineaban en las paredes, con sus cojines agrietados y rotos por el tiempo. Frente a ellas se extendía un largo mostrador con taburetes, con la tela deshilachada y rota. Solo había un puñado de clientes dispersos. Un hombre estaba sentado solo, con la mirada perdida por la ventana empañada. Una pareja de ancianos susurraba entre sí por encima de sus tazas. Una mujer estaba sentada sola, de espaldas a nosotros, removiendo azúcar en su bebida con un ritmo lento y pausado. Y, sin embargo, ninguno de ellos se movió realmente. Parecían atrapados en melaza, cada gesto arrastrado como si el aire mismo se les resistiera. ¡Qué escalofriante!, susurró Eric, con la confianza flaqueando por primera vez. Sí, en serio. Sentí un hormigueo. El lugar no solo parecía extraño. Se sentía extraño. Como si las paredes estuvieran vivas, como si todo el restaurante se inclinara para observarnos. Nos deslizamos en una mesa vacía en el centro del salón. Los asientos crujieron bajo nuestro peso. Eric se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspirativo. De acuerdo. Este lugar es oficialmente raro. Antes de que pudiera responder, apareció una camarera. Ni pasos, ni sonido de su llegada, simplemente estaba allí de repente, deslizando 2 menús sobre la mesa. No habló. No sonrió. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado precisos, como una marioneta guiada por hilos invisibles. Y entonces, con la misma rapidez, desapareció. Eric arqueó las cejas, visiblemente nervioso. Supongo que no tendremos charla informal esta noche. Cogí el menú, casi esperando que se deshiciera en mis manos. Era viejo, la cubierta de plástico estaba pegajosa por el tiempo. Pero no fueron las opciones de comida lo que me llamó la atención. En la portada, en negrita, se leía: Normas de la casa. Debajo del título se extendía una lista numerada, cada línea más extraña que la anterior. Regla 1, nunca te sientes mirando hacia la entrada a menos que seas el primer cliente en llegar. Regla 2, nunca saludes al personal cuando se acerquen. Habla solo cuando te dirijan la palabra. Regla 3, si un desconocido se sienta a tu mesa sin invitación, ofrécele un sorbo de tu bebida y luego discúlpate para ir al baño. Regresa solo cuando suene el reloj del restaurante. Regla 4, si oyes un suave zumbido mientras comes, cierra los ojos inmediatamente y espera a que cese el sonido. Regla 5, si a un camarero se le cae algo, date la vuelta. No lo mires hasta que se vaya de tu mesa. Regla 6, si susurran tu nombre a tus espaldas, no te des la vuelta. Finge que no lo has oído. Regla 7, si se te cae un utensilio, déjalo. No mires debajo de la mesa. Regla 8, si oyes pasos siguiéndote al salir, no te des la vuelta. Reduce el paso hasta que el sonido se desvanezca. Leí la lista 2 veces, con la garganta seca. No eran reglas extravagantes destinadas a crear un tema. Parecían advertencias. Como instrucciones de supervivencia. Mi mirada se desvió hacia la regla 1. Nunca te sientes mirando hacia la entrada. Se me aceleró el pulso. La puerta se cernía sobre el restaurante y no podía quitarme la sensación de que algo me observaba a través del cristal empañado. Eric se acercó más y señaló la regla 4. Si oyes un zumbido, cierra los ojos. ¿Qué es esto? ¿Una especie de casa embrujada? Forcé una risa, aunque me pareció hueca. Probablemente solo sea parte del truco. Marketing de boca en boca. Para que la gente hable. Sí, dijo, pero le tembló la voz. O quizás sea algo más que eso. Nos quedamos en silencio, fingiendo estudiar la sección de comida, aunque ninguno de los dos tenía apetito. Las reglas pesaban entre nosotros, como una amenaza tácita. Y entonces, un movimiento en la ventana. Una sombra. Alta. Mal. ¿Viste eso?, susurré. Eric se quedó paralizado, con el tenedor a medio camino de la boca. ¿Qué?, preguntó con voz temblorosa. Hay algo ahí fuera, murmuré, con la mirada fija en la puerta de cristal empañada. Una figura oscura la había atravesado, increíblemente alta, balanceándose como si respirara con la propia niebla. Para cuando parpadeé, ya había desaparecido. No te metas conmigo, tío, dijo Eric rápidamente, aunque la tensión en su voz lo delataba.
Este lugar ya me está poniendo nervioso. No me estoy metiendo contigo. Mis palabras salieron más bruscas de lo que pretendía. Juro que vi algo. El silencio entre nosotros se hizo más denso, solo llenado por el leve zumbido del neón del exterior. Las reglas no eran una broma. Ya no. Lo sentía en el pecho, pesado y seguro. Este restaurante estaba gobernado por algo que no podíamos entender, y ya estábamos atrapados en sus garras. La camarera apareció de nuevo, deslizándose hasta nuestra mesa como una sombra que se despega de la pared. Se me puso la piel de gallina. Sus ojos estaban hundidos, fijos en algo más allá de nosotros, como si viera a través de la carne y los huesos lo que yacía debajo. Reprimí el instinto de saludarla, recordando la regla 2, nunca saludes al personal. Habla solo cuando te dirijan la palabra. Sus labios se separaron. ¿Qué desea pedir? Las palabras salieron planas, equivocadas, vacías de vida. No sonaban a pregunta. Sonaban a instrucción. Eric tragó saliva, mirándome, buscando coraje en mi rostro. Asentí levemente. Se aclaró la garganta y dijo, café solo y panqueques. Le temblaba la voz, pero lo consiguió. Entonces su mirada se deslizó hacia mí. Se me encogió el estómago al clavar sus ojos en los míos, como retándome a cometer un desliz. Lo mismo, grazné. Café y panqueques. Ninguna reacción. Ningún parpadeo. Solo un roce de su bolígrafo contra el bloc de notas. Se dio la vuelta y se deslizó de vuelta hacia las sombras. Eric exhaló profundamente. ¿Viste eso? ¿Cómo nos miró? Me froté las manos para calentarme. Sí. Como si estuviera juzgándonos. Como si no importara lo que pidiéramos. Los minutos se hicieron eternos en un silencio tan denso que parecía jarabe. Finalmente, la camarera regresó, moviéndose con la misma gracia antinatural. Dejó 2 tazas de café y platos de panqueques con precisión quirúrgica. Disfrute de su comida, entonó. Eric se inclinó hacia mí. ¿Oíste eso? Como si tuviera que forzar las palabras. Asentí, mirando la taza humeante frente a mí. Todos mis instintos gritaban por salir, pero algo más profundo, una curiosidad enfermiza y corrosiva, me mantuvo anclada en la mesa. Mi tenedor flotaba sobre los panqueques. El jarabe se deslizaba por los bordes en lentos chorros. Entonces empezó. Un suave y melodioso zumbido recorrió el restaurante. Suave, al principio, como una nana cantada desde otra habitación. Mi corazón dio un vuelco al recordar las palabras de la regla 4. Si oyes un suave zumbido mientras comes, cierra los ojos inmediatamente y espera a que se detenga. Eric, sisé, agarrándole la muñeca. Se quedó paralizado, con el tenedor en el aire. ¿Qué? Cierra los ojos. Ahora. ¿Qué estás? Hazlo. Espeté, cerrando los ojos con fuerza antes de que pudiera replicar. El zumbido aumentó, envolviéndonos, filtrándose en mis oídos, en mi cráneo. No era solo sonido, estaba dentro de mí, vibrando en mi pecho como un segundo latido. Apreté el tenedor con más fuerza hasta que mis nudillos se pusieron blancos. El aire se volvió más frío, más pesado. Algo se movía a nuestro alrededor, corrientes rápidas e invisibles que me rozaban los brazos y el cuello como dedos helados. Mi respiración se entrecortada e irregular. Mi instinto me imploraba que abriera los ojos, que viera lo que nos rodeaba. Pero lo sabía. Si rompes la regla, no te marcharás. El zumbido cambió, dando vueltas alrededor de la mesa, subiendo y bajando de tono como si nos estuviera estudiando. Poniéndonos a prueba. Me dolía el pecho de contener las ganas de mirar. A mi lado, Eric murmuró una maldición y se quedó quieto. Y así, se detuvo. El zumbido se cortó a media nota, dejando un silencio tan repentino que rugió en mis oídos. Contuve la respiración, esperando. El único sonido era la respiración superficial de Eric. Se acabó, susurró con la voz temblorosa. Creo que podemos abrir los ojos. Dudé, y luego abrí los míos lentamente. El restaurante parecía el mismo, pero no lo era. El aire se sentía más denso. Los rincones, más oscuros. Mi plato de panqueques parecía más gris, descolorido, como si lo que hubiera pasado les hubiera chupado la vida. El rostro de Eric estaba pálido, sus ojos recorriendo la sala como locos. ¿Lo sentiste?
¿Como si algo estuviera aquí con nosotros? Sí, murmuré con la garganta seca. A nuestro alrededor, los demás clientes comían a su ritmo lento, sin tocar nada, como si nada hubiera pasado. Nadie se había dado cuenta. A nadie le importaba. Eric apartó su plato. Vámonos de aquí. Abrí la boca para sentir cuando la camarera apareció de nuevo, repentina y silenciosa. Se me aceleró el pulso. No hables a menos que te dirijan. Cerré la boca con fuerza, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Desea algo más?, preguntó. Su voz era monótona, pero juraría haber oído algo más, burla. Negué con la cabeza rápidamente, sin atreverme a mirarla a los ojos. Se quedó allí un momento más de la cuenta antes de volver a la barra. Ya está, murmuró Eric con voz áspera. Nos vamos. Ya no me importan las reglas. Volví a mirar el menú. La regla 8 me ardía en la mente como una advertencia de neón. Si oyes pasos siguiéndote al salir, no te des la vuelta. Reduce el paso hasta que el sonido se desvanezca. No me gustó lo categórico que sonó. Eric dejó unos billetes sobre la mesa. Su silla chirrió contra el suelo con un chirrido estridente. Se me encogió el estómago. Ese sonido había atravesado el restaurante como una cuchilla. Sentí miradas sobre nosotros, aunque ninguno de los demás clientes había vuelto la cabeza. Vámonos, susurró Eric, pálido. Caminamos hacia la puerta, cada paso más pesado que el anterior. Cuanto más nos acercábamos, más denso se volvía el aire, como si el propio restaurante quisiera retenernos dentro. Podía oír el leve tintineo de los cubiertos, el murmullo de voces, pero solo me concentraba en escapar. Entonces lo oí. El chirrido de una silla detrás de nosotros. Me detuve en seco. El corazón me dio un vuelco. Eric también se quedó paralizado. No, susurró, con voz apenas audible. Regla 3. Me giré lentamente, temiendo lo que ya sabía. Allí, en mi asiento, estaba sentado un hombre. Alto, increíblemente delgado. Su traje era anticuado, fuera de lugar, como algo de otro siglo. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante, su cabello oscuro desparramándose como una cortina que le ocultaba el rostro. El aire a su alrededor era inapropiado. Denso. El tipo de inapropiado que te erizaba la piel, que te decía sin lugar a dudas, esta cosa no pertenecía allí. Tenemos que seguir la regla, susurré con voz temblorosa. Tenemos que hacerlo. El rostro de Eric estaba pálido, pero asintió. Me temblaban las manos mientras deslizaba mi taza de café hacia la figura. Toma, susurré, forzando las palabras a salir de mi garganta seca. Toma un sorbo. El hombre se movía, dolorosamente lento. Su mano emergió de entre las sombras, larga y esquelética, con la piel fina sobre el hueso. Agarró la taza con deliberada precisión y se la llevó a los labios. Quise apartar la mirada. Dios, quería hacerlo. Pero no pude. Al baño, grazné, con la voz entrecortada. Tenemos que ir. Eric no discutió. Juntos, retrocedimos hacia el baño, con todos los nervios gritándome que corriera, que huyera. Pero no me atreví a romper el ritual. En cuanto la puerta se cerró tras nosotros, Eric se desplomó contra el lavabo, jadeando. ¿Qué demonios fue eso? ¿Quién era ese tipo? No lo sé, dije con voz áspera, temblando. Pero seguimos la regla. Eso es todo lo que importa. Esperamos. Los segundos se convirtieron en minutos, el silencio solo roto por nuestras respiraciones entrecortadas. Entonces, débil y claro, el reloj del restaurante empezó a sonar. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Miré a Eric. Ya es hora. Empujamos la puerta del baño y entramos con cautela en el restaurante. El corazón me latía con fuerza al acercarnos a nuestra mesa. Estaba vacía. El desconocido alto se había ido, como si nunca hubiera existido. Solo quedaban nuestras 2 tazas de café y los platos de panqueques intactos. Sentí un alivio, pero solo por un segundo. Un ruido metálico rompió el silencio. Sentí un vuelco en el estómago. Bajé la vista justo a tiempo para ver mi tenedor rodar por el borde de la mesa y dar vueltas en el suelo de baldosas. Se detuvo justo debajo del reservado, medio oculto en la sombra. Regla 7. Si se te cae un utensilio, déjalo ahí. No mires debajo de la mesa. Se me secó la garganta.
No, susurré con urgencia mientras Eric se agachaba instintivamente. Ni se te ocurra. Se quedó paralizado, pálido, con la mirada fija en mí y en el tenedor. Temblaba, sus músculos se tensaban en una lucha entre la curiosidad y el terror. Déjalo, susurré. Esa es la regla. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Entonces llegó el sonido. Suave. Ahogado. Un leve gemido desde debajo de la mesa. Se me heló la sangre. Era el inconfundible llanto de un niño. Los sollozos fueron débiles al principio, apenas audibles, pero pronto se hicieron más fuertes, más desesperados, resonando en el pequeño espacio del restaurante. El sonido me desgarraba, tirando de algo primario, obligándome a querer mirar, ver, ayudar. Se me revolvió el estómago. Todos mis instintos me gritaban que me agachara, que mirara entre las sombras donde crecía el sollozo. No escuches, murmuré con los dientes apretados, agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No es real. El llanto se hizo más áspero, entrecortado por el dolor. Luego, palabras. Confusas, apenas inteligibles, pero lo suficientemente claras como para ponerme los pelos de punta. Por favor, ayúdame. Las lágrimas me ardían en las comisuras de los ojos, no de compasión, sino de puro terror. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se me romperían los dientes. Eric negó con la cabeza con fuerza, respirando entrecortadamente. Suena como un niño, susurró. No podemos simplemente. No es real, espeté, con la voz quebrada por la desesperación. Está intentando engañarnos. Los sollozos se hicieron aún más fuertes, convirtiéndose en gemidos desgarradores. Cada grito me taladraba el cráneo, llenándome de una culpa que sabía que no era mía. Me temblaban las manos. Se me nublaba la vista. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que terminara. Entonces, algo me tocó. Una mano. Pequeña. Fría. Unos dedos que se cerraban alrededor de la pata de mi silla. Reprimí un grito, con todos los músculos de mi cuerpo tensándose. La mano me agarró fuerte, urgente, tirando como si quisiera que me inclinara, que lo reconociera. Mi pecho se agitaba, el pánico me arañaba la garganta. No mires, dije con voz ahogada, apenas más que aire. No mires. Eric gimió a mi lado, con los puños apretados contra las sienes, todo su cuerpo temblando. El llanto había alcanzado un punto álgido, mezclándose con el sonido de pies pequeños arrastrándose por el suelo bajo la mesa. Y entonces, tan repentinamente como empezó, silencio. La mano se soltó. El aire se quedó quieto. Me quedé paralizada durante varios segundos, sin poder respirar. Lentamente, volví la mirada hacia Eric. Parecía vacío, pálido como la tiza, con los ojos abiertos de terror. Su voz se quebró. ¿Lo sentiste? Asentí, tragando saliva con dificultad. Sentía la garganta irritada. Sí. Pero no miramos. Seguimos la regla. Eric se desplomó contra la mesa, temblando como si acabara de ahogarse. No aguanto más esto. Yo tampoco, susurré. Vámonos. Nos levantamos juntos, con cuidado de no mirar debajo de la mesa, con cuidado de no mirar el tenedor que aún estaba en la sombra. Los demás clientes no se habían movido. El hombre de la ventana seguía con la mirada perdida. La pareja seguía susurrando, con los labios apenas crispados. La mujer de la barra seguía removiendo su bebida con el mismo ritmo metódico. Era como si el restaurante se hubiera congelado en el tiempo, y solo nosotros sufriéramos sus reglas. Nos dirigimos lentamente hacia la puerta. Mi cuerpo gritaba por escapar. Podía ver el neón parpadear débilmente a través del cristal, la libertad a solo unos pasos. Entonces lo oí. Pasos. Débiles. Lentos. Detrás de nosotros. Se me erizaron todos los pelos de la nuca. Regla 8. Si oyes pasos siguiéndote al salir, no te des la vuelta. Reduce el paso hasta que el sonido se desvanezca. Eric, susurré con voz temblorosa. No te des la vuelta. Solo camina. Su rostro se puso rígido. Apretó la mandíbula y pude ver las venas latir en su sien. Pero asintió, con movimientos bruscos. Seguimos caminando. Paso a paso. Los pasos nos seguían.
Siguieron nuestro ritmo a la perfección, un compás por detrás, resonando en el suelo a cuadros. Cada paso era un mazazo contra mi cordura. Sentía las piernas como plomo. Me ardían los pulmones por el esfuerzo de no correr, de no romper la regla. Sigue, murmuré, aunque sentía que me ahogaban la voz. No te detengas. La puerta se acercaba. A solo unos metros. Extendí la mano, mis dedos rozando el frío picaporte metálico. Los pasos se detuvieron. Abrí la puerta de un empujón y salí a trompicones al aire nocturno. La niebla nos envolvió al instante, húmeda y sofocante, pero se sentía como la libertad comparada con las asfixiantes paredes del restaurante. Eric salió a trompicones detrás de mí, jadeando como si acabara de emerger de las profundidades del mar. Ambos nos quedamos allí, pálidos, temblorosos, con el aliento blanco diluyéndose en la niebla. Vámonos, murmuré con la voz entrecortada. Solo, vete. No mires atrás. Corrimos por la calle vacía, el resplandor del restaurante se desvaneció en la niebla tras nosotros. Ninguno habló. Ninguno se atrevió. Aún así, algo me carcomía. Un peso se aferraba a mi pecho, susurrándome que no habíamos escapado realmente. Que el alcance del restaurante no terminaba en sus puertas. La curiosidad me arañó. Y contra todo instinto, me arriesgué a mirar por encima del hombro. A través de la niebla, el neón parpadeaba débilmente, apenas visible. Y en la ventana, una sombra se alzaba. Alta. Inmóvil. Observando. Sentí un vuelco en el estómago y aparté la mirada, obligando a mis piernas a moverse más rápido. Una cosa tenía clara. Habíamos escapado del restaurante, pero no habíamos terminado. La niebla nos envolvía como un ser vivo mientras corríamos por la calle vacía. Cuanto más avanzábamos, más silenciosa se volvía la ciudad, hasta que incluso el sonido de nuestros propios pasos se apagó. Me dolía el pecho con cada respiración, y aún así no podía quitarme la sensación de que algo aún persistía, siguiéndonos, fuera de la vista. Eric caminaba rígido a mi lado, con los hombros tensos, la mirada clavada en la niebla como si esperara que algo saltara de un momento a otro. Finalmente, rompió el silencio con la voz ronca y grave. ¿Qué demonios fue eso, tío? Negué con la cabeza, con la garganta seca. No lo sé. Pero esas reglas. Tragué saliva con dificultad. No eran un truco. Eran reales. Y solo salimos adelante porque las seguimos. Eric soltó una risa amarga que sonó más a un sollozo. Sí. Reglas. Como una especie de manual de supervivencia retorcido. No aminoramos la marcha, no nos detuvimos hasta que llegamos al tenue resplandor naranja de una farola que lograba atravesar la niebla. Por un instante, me permití creer que estábamos a salvo. El restaurante había desaparecido, devuelto a la oscura realidad de la que emergía. Pero entonces lo oí. Un sonido suave y lejano. Un zumbido. Se me heló la sangre. Eric se detuvo en seco, con los ojos como platos. Dime que tú también lo oyes. No respondí. No podía. El sonido era tenue, flotando en la niebla como un hilo de seda, tirando de mis oídos. La misma canción de cuna, la del interior del restaurante. Ya no estamos dentro, susurró Eric, con el pánico invadiendo su voz. La regla decía que si oyes un zumbido mientras comes, ya no comemos. ¿Sigue contando? No lo sé, murmuré, con las manos temblorosas. No sé si las reglas terminan cuando te vas. El zumbido aumentó un instante, luego se apagó, absorbido por la niebla. El corazón me latía con fuerza. Nos quedamos allí, congelados, esperando a que volviera. No lo hizo. Eric se frotó la cara con las manos. No puedo hacer esto. No puedo. Solo quiero ir a casa. Igualmente, dije, aunque mi voz sonaba hueca. Pero ¿y si casa no es segura, y si nos sigue? Me lanzó una mirada fulminante, con el miedo distorsionando su expresión. No digas eso. Seguimos adelante, ninguno de los dos dispuesto a mirar atrás. La ciudad se extendía ante nosotros, pero ya no parecía la ciudad. Las calles estaban desiertas. Las tiendas, oscuras. Era como si hubiéramos entrado en una versión ahuecada del mundo que conocíamos. Cada rincón de mi mente gritaba que algo nos observaba. No podía quitarme de la cabeza la imagen de la alta figura en el restaurante, ni la mano que me agarró la silla, ni los pasos que nos habían seguido hasta la puerta.
Eric rompió el silencio de nuevo, con la voz temblorosa. ¿Crees que alguien más lo sabe? La gente online, los que hablan de las normas. ¿Crees que de verdad lo cumplieron, o somos los primeros? Lo sabían, dije rápidamente, demasiado rápido. Esas normas no se escribieron para divertirse. Alguien ha pasado por esto. Suficiente gente para saber qué pasa si las rompes. Eric se pasó una mano por el pelo, su risa era aguda y quebradiza. Y fuimos lo bastante estúpidos como para ponerlas a prueba. Llegamos a un cruce donde la niebla se disipó lo suficiente como para distinguir las siluetas esqueléticas de los semáforos, todos parpadeando en rojo a un ritmo entrecortado. El resplandor pintaba el rostro de Eric a breves destellos, con los ojos hundidos y angustiados. «Prométeme algo», dijo de repente. «¿Qué?» «Sí, si esta cosa nos sigue, si no se detiene esta noche, no volvemos jamás. Pase lo que pase. Por mucha curiosidad que tengamos. No volvemos a poner un pie en ese restaurante». Asentí al instante. «De acuerdo. Se acabó». Pero incluso mientras lo decía, una parte enferma de mí, la parte que me había impulsado a seguirlo hasta allí en primer lugar, susurraba que no había terminado. Esa curiosidad no me dejaba dejarlo en paz. Después de eso, caminamos en silencio, a paso rápido, con el cuerpo tenso. Cada paso cargaba con el peso del miedo, el recuerdo de las normas del restaurante grabado a fuego en nuestras mentes. Cuando por fin llegamos al edificio de apartamentos de Eric, me inundó un sentimiento de alivio. Las luces del vestíbulo brillaban cálidamente, casi invitando. Civilización. Seguridad. Al menos, eso fue lo que me dije. Adentro, el aire era más cálido y seco. La niebla presionaba las puertas de cristal, incapaz de seguirnos. Eric se desplomó contra la pared, respirando agitadamente. «Dios mío», murmuró. «Necesito un trago». Asentí, con las piernas temblando. La adrenalina se estaba disipando, dejando solo el agotamiento y un miedo persistente que nunca lograría superar. Subimos en el ascensor, el zumbido de la maquinaria era extrañamente reconfortante. Normal. Familiar. Un recordatorio de que el mundo exterior del restaurante aún existía. Pero cuando las puertas se abrieron en la planta de Eric, me quedé paralizada. Allí, al final del pasillo, había una sombra. Alta. Inmóvil. Observando. Eric también la vio. Maldijo en voz baja, con la voz quebrada. «No. No, no, no». La sombra no se movió. No avancé. Me quedé allí parado, con la cabeza ligeramente ladeada, como si estuviera escuchando. Retrocedí en el ascensor, presa del pánico. «Eric». Pero las puertas se cerraron antes de que pudiera terminar. Cuando se abrieron de nuevo, la sombra había desaparecido. Entramos a trompicones en su apartamento, dando un portazo tras nosotros. Los cerrojos encajaron, aunque parecían inútiles contra algo así. Adentro, el silencio era sofocante. Eric se desplomó en el sofá, con las manos temblorosas mientras buscaba a tientas una botella de whisky en la mesa. Se sirvió un vaso con dedos temblorosos y se lo bebió de un trago. «Dime que estamos a salvo», dijo con la voz ronca. Quería mentir. Dios mío, quería mentir. Pero lo único que pude hacer fue hundirme en una silla y susurrar, «No lo sé». Las normas nos habían sacado. Pero no nos habían prometido seguridad después. Y en el fondo, sabía que el restaurante no había terminado con nosotros. Todavía no. Las horas transcurrían lentamente en el apartamento de Eric, cada tic-tac del reloj se alargaba en el silencio. No hablamos mucho. No quedaba mucho que decir. Las reglas, la sombra, el zumbido, todo nos oprimía como un peso insoportable. Me senté en el sillón frente a él, mirando el vaso medio vacío en sus manos. Él seguía bebiendo, no por gusto, ni siquiera por calma, sino porque era algo que hacer. Algo normal en una noche que había destrozado toda normalidad. Esperaba que volviera el zumbido, o que reapareciera la sombra en la ventana, o el sonido de pasos fuera de su puerta. Pero nada llegó. El silencio era casi peor. Finalmente, Eric lo rompió. Su voz era ronca, apenas un susurro. ¿Crees que ahora estamos malditos? No respondí de inmediato. La palabra me pareció demasiado simple, demasiado humana para lo que habíamos visto. Creo. Tragué saliva con dificultad. Creo que tuvimos suerte.
Eso es todo. Seguimos las reglas. Y salimos. Eric soltó una risa amarga, negando con la cabeza. ¿Salimos? ¿En serio? Porque no me siento fuera. Siento que dejé algo atrás, o peor aún, que traje algo conmigo. Sus palabras me calaron hondo, alimentando la inquietud que había estado conteniendo. No se equivocaba. El restaurante no me había parecido un lugar que simplemente se dejaba. Se sentía como un contrato. Un juego al que nos habían obligado a jugar. Y los juegos siempre tenían sus riesgos. Los minutos se convirtieron en horas. En algún momento, el agotamiento me arrastró, aunque el sueño no era un refugio. Mis sueños se fragmentaron, cabinas rojas, neón parpadeante, esa figura alta sorbiendo mi café. Me desperté sobresaltada, empapada en sudor, con el sabor a panqueques rancios en la boca aunque no había probado bocado. El primer atisbo del amanecer se coló por las persianas. Una luz tenue. Tenue pero real. Eric se removió en el sofá, con los ojos inyectados en sangre. «Es de mañana», murmuró, como si no lo creyera hasta que lo dijo en voz alta. Sentí un alivio, pero solo por un instante. La mañana significaba que el restaurante estaba cerrado. Pero también significaba que volvería a abrir. Esa noche. A las 10. Y una parte de mí, la que odiaba, se preguntaba qué pasaría si volvíamos. Eric debió de ver la expresión en mis ojos, porque se incorporó de repente, señalándome con manos temblorosas. «No. Ni lo pienses. Se acabó. ¿Me oyes? Se acabó». «Lo sé», dije rápidamente, aunque la curiosidad aún me carcomía. «No vamos a volver». Pero incluso mientras las palabras salían de mis labios, no estaba segura de creerlas. Los días siguientes se difuminaron. Intenté fingir que la vida era normal, pero el restaurante se me aferraba como una sombra. Me sorprendía mirando los reflejos de los escaparates, casi esperando ver esa figura alta y desgarbada detrás de mí. Evitaba las noches largas, las calles vacías, los restaurantes por completo. Eric llamaba a menudo, con la voz tensa por la paranoia. Juraba que oía pasos en el pasillo por la noche. Juraba que susurraban su nombre cuando estaba solo. A veces, en medio de una llamada, se quedaba en silencio, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Ninguno de los dos nos atrevíamos a hablar de las reglas. No directamente. Pero permanecían tácitas en cada conversación, en cada silencio. Entonces, una noche, 3 días después, me desperté con un sonido. Un zumbido. Suave. Melódico. Provenía de algún lugar de mi apartamento. Se me heló la sangre. Cerré los ojos con fuerza, las reglas resonando en mi mente como escrituras. Si oyes un suave zumbido mientras comes, cierra los ojos. Pero no estaba comiendo. ¿Y qué hice? El zumbido se acercaba, serpenteando por el aire como un hilo que me apretaba. Me temblaban las manos. Me ardían los pulmones. Me mordí el labio hasta notar el sabor de la sangre, rezando para que el sonido cesara. Y entonces, tan repentinamente como llegó, se desvaneció. Cuando por fin me atreví a abrir los ojos, la sala estaba vacía. Silenciosa. Pero sabía que había sido real. El restaurante no se había quedado atrás. Me había seguido. Una semana después, Eric dejó de responder a mis llamadas. Al principio, me dije que me estaba evitando, que tal vez el miedo lo había llevado a aislarse. Pero en el fondo, lo sabía. Algo había sucedido. Algo relacionado con esa noche. Fui a su apartamento. La puerta estaba cerrada con llave, el pasillo estaba extrañamente silencioso. Llamé. No hubo respuesta. Cuando el casero finalmente me dejó entrar, el lugar estaba vacío. Su teléfono estaba en la encimera. Su billetera también. El sofá seguía hundido donde había estado sentado. Pero Eric se había ido. Ninguna nota. Ninguna señal de forcejeo. Simplemente se había ido. Salí del edificio temblando, con el peso de la comprensión apoderándose de mí. Las reglas no habían sido solo advertencias para esa noche. Eran algo más grande. Un trato. Un hilo que nos ataba al restaurante, lo quisiéramos o no. Eric había sido rescatado. Y yo era la siguiente. Habían pasado semanas desde entonces. He intentado huir de ello. Nueva ciudad. Nuevo apartamento.
Evito la niebla, evito los restaurantes, evito el café por completo. Pero no importa. Las reglas no se quedan atrás. Siguen. A veces, en mitad de la noche, oigo pasos paseándose justo fuera de mi puerta. A veces, me veo reflejado en el espejo y juro que veo otra figura de pie detrás de mí, alta y tambaleándose. Y a veces, peor que todas las demás, me despierto con el sonido de un zumbido, tan cerca que parece que viene de dentro de mi propia cabeza. Nunca abro los ojos cuando sucede. Sigo las reglas. Porque las reglas son lo único que me mantiene viva. Pero en el fondo, sé la verdad. Una noche, no serán suficientes. Y cuando llegue esa noche, terminaré como Eric. Una sombra en la ventana. Una figura en la mesa de alguien más. Una advertencia grabada en una lista de reglas para la próxima pobre alma que entre al restaurante a las 10 en punto.